Hola amigos, qué alegría poder encontrarnos en esta segunda temporada de la serie Cristonautas, donde estamos navegando en Cristo para conocerlo a Él y conocernos a nosotros a través de una visión más panorámica del Nuevo Testamento. Como siempre en todos estos programas nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán. Padre Hernán, muchísimas gracias por este diálogo tan fecundo. Y apasionante, porque realmente esto merece toda la pasión, y más todavía cuando hablamos del gran apasionado que fue San Pablo. Sí. Padre, del programa anterior que estuvimos hablando de San Pablo, de toda su erudición y conocimiento sobre la ley y los profetas, y de cómo él perseguía a los cristianos, a mí me quedó todavía algo sobre su conversión. Y hablando fuera de programa, yo conversaba con el padre que me explicaba sobre 3 conversiones de Pablo. Pero me gustaría pedirle si nos podemos ayudar en este coloquio que tenemos con todos nuestros televidentes en sus casas, si nos puede orientar un poco más, ¿qué es lo que significan estas 3 conversiones de Pablo? Empecemos por leer lo que dicen los Hechos de los Apóstoles sobre la primera conversión. Después ya llegaremos a la otra realidad, las otras realidades. Y amigos, yo los invito entonces a que tengan su Biblia abierta en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, porque queremos, como siempre, comenzar con esta lectura que queremos que sea apertura a nuestra oración. Eso es. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de, encadenados, llevarlos a Jerusalén. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Y aquí sigue todo el hecho de la narración de esta verdadera conversión prodigiosa de un hombre que por la iluminación de Dios transforma completamente su vida. Y esa realidad es una de las grandes esperanzas que tenemos cuando pensamos en lo que nosotros mismos somos y podemos, con la gracia de Dios, llegar a ser. Padre, usted dice en lo que nosotros somos y la gracia de Dios nos puede llevar a ser. ¿Y qué significa conversión? Conversión se opone a perversión. Perversión significa que el corazón del hombre se da vuelta. Es lo que le ocurrió a Adán, lo que le ocurrió a Eva. Y la perversión es darse vuelta al corazón y ve lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y esa perversión, ¿cómo se la puede resolver o arreglar? La perversión se arregla con la conversión. Volver a enderezar nuestro corazón o nuestra mente, o las dos cosas, que han tergiversado la realidad. La conversión entonces no es solo de un pensamiento, también implica que ese pensamiento está unido al corazón. Sí. También la conversión significa converger hacia, orientar la vida hacia Dios. Pero el proceso inicial es ese cambio del corazón, volver a enderezar las cosas, volver a poner en orden lo que estaba trastocado. Padre, usted nos conversaba sobre 3 conversiones. En este primer encuentro de Jesús que sale a buscar a Pablo, hay una conversión. Pablo se convierte de corazón, de mente, ¿qué es lo que se convierte, esta primera conversión? Es lo que podríamos llamar una convicción total.
¿Convicción de qué? De quién es Jesús. Pero esa nueva visión, esa convicción, necesita una ilustración que él no solamente no tiene, sino que la tiene trastocada, cambiada, deformada. Y de ahí proviene el caso interesantísimo de Pablo. Porque no es de repente, la convicción es de repente, pero todo lo que va a hacer Pablo en su vida no se resuelve solamente en el momento de esta primera conversión. Mucha gente, inclusive hoy, piensa, padre, que participar a lo mejor de un retiro de conversión, ya con eso es todo y se solucionó toda la vida cristiana y ya con esto tenemos listo y arreglado. ¿Es así en Pablo? No es así en Pablo, ni es tampoco así en nosotros. ¿A quién no le ha pasado a veces que se encuentra con un grupo de gente en una conversación de amigos, en una mesa de trabajo o en una mesa fraterna de compartir, en donde alguien dice un disparate frente a lo que es Dios o es la Iglesia, y uno tiene la convicción de que eso es un disparate, pero le faltan las palabras, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresarlo, dar testimonio, metiéndose también en la piel de la gente que lo rodea. Estas respuestas válidas no se improvisan. Exigen una nueva preparación, una nueva ilustración, una nueva formación. Decíamos en el programa anterior que cuando Pablo, convencido ya de Jesucristo, llega a Damasco y quiere anunciar en Damasco, tiene un fracaso absoluto y lo persiguen hasta querían matarlo y tuvo que escapar. No solamente tuvo un fracaso, sino que él mismo está confundido. Porque los argumentos que él tenía no eran los válidos, porque él estaba sosteniendo y había estudiado y aprendido ciertas cosas del pueblo hebreo, como por ejemplo sería la interpretación de la creación de Dios, en donde se demuestra que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Pero para un hebreo podría significar, bueno, si nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra, entonces el cielo y la tierra son nuestros. Y los otros pueblos hay que aniquilarlos, ponerlos como escabel de nuestros pies, y ellos sentirse dueños del mundo. Esa es una deformación. Y Jesús no venía a jugar ese partido, por así decirlo. Y ahí es donde estas deformaciones debían ser corregidas, pero Pablo no tenía los elementos. Estaba como en una mesa diciendo, estos se equivocan, pero ¿qué les digo? ¿Cómo se los digo? Y sí. Pablo, usted nos decía que pasa 3 años después de este proceso releyendo las Escrituras. Esta conversión implica estudio, oración, meditación. No, todavía no. Los 3 primeros años después de la conversión de Damasco son años de desierto. 3 años de desierto, también de ayuno. Algunos dicen que las enfermedades que tuvo Pablo empezaron por la excesiva austeridad, como en una actitud penitencial, en donde él empieza por irse al desierto para serenar su corazón, para que por así decir, su estómago de hebreo leal, porque leal siempre lo fue, pudiera digerir esta novedad absoluta del plan de la salvación en Cristo Jesús. Y después de eso se irá 15 días a Jerusalén y ahí vendrá la segunda etapa que duró 9 años, así lo explica escribiendo los Gálatas, en donde va a releer las Escrituras, va a releer todo aquello que había mal interpretado y encontrar nuevos textos. O sea, él lee el Antiguo Testamento a la luz de Jesús resucitado. Claro. Con este nuevo dato fundamental de que Jesucristo es de aquel de quien hablan las Escrituras. Y entonces ahí hay un cambio de perspectiva total. Él lee el profeta Isaías
de una manera completamente distinta a como se había leído hasta ese momento. Cuando se habla del siervo sufriente, se le pone los pelos de punta diciendo, pero si está escrito la realidad de la pasión de Jesucristo, con todas sus letras, nosotros no lo interpretábamos así. No nos imaginábamos un Mesías que fuera el Hijo de Dios, que pudiera llegar a hacerse nada, aniquilarse, haciéndose hombre, nacido de mujer, y que sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso no cabía en ninguna cabeza que pudiera haber aprendido las cosas que había aprendido Pablo. Y entonces se dará una conversión de la mente, no solo el corazón, sino de la mente. O sea, la primer conversión es una conversión de la mente. No, la primera sería la conversión del corazón. Y la segunda de la mente. Y la segunda de la mente. Sí, la mente significa ordenar sus ideas, releer las escrituras, encontrar los argumentos que va a utilizar a profusión. Y ahí los sitúa en su verdadera perspectiva del plan de Dios. Padre, pero yo quisiera hacer un paréntesis en nuestro programa pensando en lo que nos pasa hoy en la iglesia. ¿Cuántas veces hablamos de Jesús en una forma anunciativa, querigmática, donde hablamos de Jesús y queremos que la gente inmediatamente ya salga, cambie, tenga y profundice, y nos falta este tiempo? Pablo no nos enseña algo con estos. ¿Cuántos años son en total de estudio, de reflexión, de sus conversiones? 3 años más 9 son unos 12 años. Después hará un primer viaje apostólico y irá a Jerusalén, dice él, 14 años más tarde. De manera que son 12 años el proceso de la conversión, muy parecido a lo que exigió a la iglesia para un futuro sacerdote. Sí. Esto es un dato muy importante para nosotros, pero Pablo ya empieza ahora con sus viajes apostólicos después de este tiempo de retiro espiritual, de reflexión. Cuéntenos algo de estos viajes, algunas de estas cosas que a lo mejor se nos pasan en las anécdotas a nosotros. Bueno, en nuestro trabajo de la visión bíblica, aquí tenemos precisamente la historia de los primeros cristianos. Así es. Que si los ves están marcados por unos planos abajo, sí, que son los viajes de Pablo. Así son es. 3 grandes viajes que relata los Hechos de los Apóstoles, a los que hay que añadir todavía un 4.º viaje que no está relatado, porque probablemente Lucas había sido martirizado y es un libro inconcluso. ¿Cuál es un libro inconcluso? Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles no está terminado. Lo tenemos que terminar entre todos a lo largo de la historia de la Iglesia. Una cosa hermosa y providencial. Estos viajes duraron 19 años. Desde el año aproximadamente 48 al 67, que es cuando muere Pablo, degollado. En esta historia de los viajes apostólicos de San Pablo, nosotros nos encontraremos con una audacia, una fuerza, una convicción incomparable. Pablo, con toda su formación reformada y con toda la pasión de su espíritu y con todo su conocimiento, vivirá una verdadera aventura apostólica, que es el prototipo de todo el apostolado de la Iglesia, que camina, porque Pablo sobre todo caminará a pie y también hará viajes en barco, de lo que nos relata el mismo San Lucas, grandísimo admirador de su maestro. El primer viaje fue por la región de Galacia. Duró poco, pero ahí hay una primera idea de lo que fue una enfermedad de Pablo, de la que él hace alusión, que tuvo que ir a las montañas del Tauro para reponerse. Probablemente se trata de la malaria. El segundo viaje ya fue hacia Europa, importantísimo, porque Pablo puede ser considerado el padre de Occidente.
es cuando pasará por el estrecho de los Dardanelos hacia Filipos, que es Macedonia, la capital de Macedonia, norte de Grecia, que recibe el nombre por Alejandro Magno, y Filipos por su padre Filipo II. Y en este viaje es cuando Pablo tiene una gran ilusión: viajar a Atenas. Y en Atenas, allí convencer a los filósofos de la realidad de Jesucristo. Bueno, Pablo, si bien recuerdo, Pablo tenía conocimientos también de filosofía, por eso Claro. tal vez su interés en ir a hablar con los filósofos de las escuelas de Atenas. Con una particularidad de que además era ciudadano romano. En ese sentido, no tenía nada que ver no solo con los apóstoles, sino con el mismo Jesucristo. Los que viven en países en donde ser ciudadano es un privilegio, nos damos cuenta que también Pablo tenía el privilegio de ser ciudadano. Jesucristo morirá como un esclavo, como alguien de la ralea última, de lo más vil y plebeyo, de lo cual habla el mismo Pablo cuando habla de los que se le convertirán en Corinto. Y llega a Atenas. Y en Atenas le habla a los filósofos. Y le ocurre algo que él puede llegar a entender porque tiene que ver con su experiencia. Y entonces a los filósofos les contará algo absurdo para ellos: que el Salvador del mundo, el que creó el cielo y la tierra, ya una visión un poco desmesurada, porque es verdad que para los griegos Zeus, de ahí viene la palabra Deus, Zeus y Deus, el dios principal para ellos era Zeus, no era el Dios creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Y Pablo, ya viendo que tienen un altar al Dios desconocido, empieza su discurso de una forma de un verdadero orador a nivel de los filósofos del Areópago de Atenas. Y de ahí mismo vendrá al principio una gran atracción por este hombre sabio de nuestro nivel, pero cuando termina por decirles lo que realmente quiere decirles, y es que el Salvador del mundo es un esclavo crucificado. ¡Ay, ya no! Ahí sí que entonces le dirán: otro día te escucharemos, otro día te escucharemos. ¿Fue un fracaso para Pablo eso? Sí. Fue un fracaso que tardará en entender. Y para colmo, de allí se fue a una ciudad vergonzosa, Corinto. ¿Por qué vergonzosa si tantas cartas a Corinto? Tenía 650.000 habitantes, una ciudad enorme para la época, de los cuales 650.000 solamente eran considerados ciudadanos, los 600.000 eran esclavos. Era el puerto del Mediterráneo y como puerto el prostíbulo del Mediterráneo, donde se conocían todo tipo de aberraciones. Y allí, en esa ciudad corrupta, diríamos nosotros, en el sentido moral, no en el sentido intelectual, porque eran ignorantes. De algún modo era más fácil convertir a aquella gente inmoral que convertir al prurito de los que se consideraban sabios de Grecia, que eran los filósofos de Atenas. Y fíjate que no tenemos ninguna carta de San Pablo a los atenienses, porque no tenía quien las leyera. En cambio, las cartas a los corintios son las dos cartas principales de la principal comunidad que tuvo Pablo, a la que le dedica unos afanes extraordinarios, aunque al mismo tiempo tendrá que corregir desórdenes morales muy graves. Y ahí es donde entendemos que se va a producir la tercera conversión de Pablo. ¿Cuál sería esta tercera? La primera dijimos que era la del corazón cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Sí. La segunda es la de la mente, ahora. Sus estudios en Tarso durante 9 años. Exacto. ¿Y ahora? Y ahora una nueva conversión. ¿Cómo le llamaríamos? La conversión del sentido de la misión, del objetivo de la misión. ¿A quién debía ser dicha esta palabra de Dios?
Pues a los ignorantes, a los vil y plebeyos escogió Dios para confundir a los fuertes, para que nadie se gloríe en su propio conocimiento, sino en la fuerza de Dios. Eso lo dice San Pablo en una de sus cartas. En la primera a los Corintios, precisamente, que les está escribiendo a ellos y les está diciendo, hermanos, cuando yo fui a ustedes, no fui con la erudición de las palabras como lo hice en Atenas. No quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y entonces llegará a terminar ese texto celebérrimo con las palabras que no siempre están bien situadas en su contexto. Dirá, porque Dios hizo lo que ni el ojo vio, ni la mente entendió, ni pudo comprender ningún sabio de este mundo lo que Dios ha hecho para los que lo aman. Es decir, que aquel texto sobre lo que ni el ojo vio ni el oído oyó se refiere al hecho de que Dios iba a salvar al mundo por un esclavo muerto en cruz y resucitado al tercer día. Y aquí tenemos el querigma fundamental de quién es Pablo. Me parece muy interesante, la Iglesia habla mucho de querigma, pero no siempre se conoce esta palabra, que es una palabra en griego. ¿Por qué el querigma? ¿Qué significa querigma? El anuncio inicial, pero que debe ser seguido, dirá el Papa en la carta Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, debe ser seguido por un proceso posterior, progresivo, de formación creciente, que se llama la mistagogia. Querigma seguido de mistagogia, que es lo que llamaríamos hoy la formación permanente que necesitamos para situarnos. Y ojalá estos pequeños programas vayan sirviendo para seguir situándonos, porque si nos fijamos bien, es posible que haya una cierta, ¿cómo decir?, deformación o manipulación o falta de conocimiento del proceso de Jesucristo, como provocador, como lo inaudito de Dios, de lo cual nos habla tanto el mismo Pablo. Padre, ¿cuál es la importancia de Pablo entonces en la formación de la Iglesia? Hay que decir una cosa sorprendente. Hemos dicho que la misión de Pablo duró 19 años. De esos 19 años estuvo Pablo 6 años preso. Que uno podría decir, Señor, por favor, con lo importante que es y todo lo que Pablo tiene que hacer, con todos los pendientes, como diríamos hoy en día, que tenía, tuvo que estar preso en tanto tiempo. ¿Qué es esto? Yo me he preguntado, teniendo Pablo una erudición, ¿por qué Dios permitió que estuviera preso tantos años? Para que escribiera a los siglos. Los uruguayos tienen una expresión que me divierte mucho. Dicen que cuando alguien hace una barbaridad o algo no lo sitúa bien, hay que darle el tate quieto. Estate quieto, es decir, estate quieto. Pablo estaba demasiado lanzado en la misión y cuando uno anda de una parte a otra no siempre tiene tiempo para dedicarse a escribir. Aunque escribió durante sus viajes, pero necesitaría sosegarse. Y el gran medio fue la prisión. Y gracias a la prisión tenemos las llamadas cartas de la cautividad, donde están los himnos cristológicos, con el que empezamos uno de y el otro día ya habíamos leído aquel sobre la encarnación y también a los Efesios, bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales. Y así es como la prisión será fundamental. La prisión de Pablo es fundamental para este segundo proceso, dijimos, querigma y mistagogia. Una sola idea sobre mistagogia, porque se nos acaba el programa, para que nos ilustremos. ¿Por qué tienen que estar las dos unidas? Después del anuncio y el conocimiento fundamental de la salvación del mundo en Jesucristo, como Pablo lo hizo, es necesario un proceso de conocimiento paulatino, creciente y progresivo del misterio de la salvación. Y eso lo va haciendo Pablo todavía hoy
cuando leemos sus cartas y las vamos interpretando y conociendo. Padre, muchísimas gracias por este, desborde de conocimientos que usted nos comparte. Y quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, porque estamos dialogando y navegando en Cristo. Déjame decir la definición que dio el Papa Benedicto de San Pablo, de acuerdo a un escrito de un paisano suyo. Pablo es, en el Nuevo Testamento, el primero después del único. El único es Jesucristo, y quien más escribe, y de quien más se escribe en el Nuevo Testamento, es este personaje increíble, Saulo de Tarso, convertido en San Pablo. Muchísimas gracias, Padre Hernán, por este invaluable servicio que nos hace a todos nosotros que estamos en este diálogo con él. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que ahí hay un correo electrónico que pueden ver y escribirnos y consultarnos y seguirnos en una página web y buscar esta aplicación que es gratuita para todos ustedes, que se llama Cristonautas 1. Y nos veremos ya en un próximo programa, Cristonautas, navegando en Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.